Esta semana el Señor me ministró con una pregunta. Yo me hice una pregunta, el pastor me dice el domingo para predicar y no sabía, o sea, no tenía tema para hoy. Y durante la semana el Señor me hizo una pregunta y a raíz de esa pregunta la predicación de hoy. Y yo decía, Señor, a medida que pasa el tiempo en nuestra vida, nosotros pensamos que vamos a tener respuestas a diferentes situaciones, a nuestra vida, a nuestro trabajo, incluso en lo ministerial, los que estamos aquí en la iglesia o en espiritual, para decirlo de otra forma. Y resulta que a medida que pasa el tiempo, en vez de surgir más respuestas, surgen son más dudas en nuestra vida. Nosotros que estamos sujetos a este cuerpo, por más espiritual que seamos, por mucho que vengamos a la iglesia, surgen preguntas en nuestra vida, porque estamos sujetos a este cuerpo. Y la pregunta que surgió a mí esta semana, que esta pregunta surgió hace tiempo en mi vida, pero esta semana volví a preguntarme, pero esta vez no fue para echar atrás, sino para que el Señor bendiga mi vida y poder preparar esto. Es, ¿por qué asistir a la iglesia? ¿O para qué asistir a la iglesia? ¿O por qué yo vengo a la iglesia? ¿O por qué usted está aquí? Todas esas preguntas nosotros nos las podemos hacer a lo largo de la vida. Y yo me la hice hace años. Yo me la hice hace años. Y el Señor ministró a esta semana con eso. Y sí, voy a leer un pasaje que es muy conocido. Yo seguro que cuando le decimos por qué venir a la iglesia, se nos viene a la mente de que no dejemos de congregarnos. Y claro que sí lo voy a hacer. Lo voy a leer más adelante. ¿Y por qué vino a mí esta duda esta semana? Porque asistir a la iglesia en este tiempo está subvalorado. No le damos el valor que se merece venir a la iglesia. Y no me confunda, hermano, no estoy diciendo porque cualquier cosa pasa y yo hay un domingo que no he venido, sino de dejar la disciplina de venir acá, no por faltar un domingo, no, sino de decir de que no necesito la iglesia. Es ese punto que estoy hablando, porque Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestras situaciones y sabe que un domingo quizás no puedo venir, un domingo quizás estoy enfermo o no es que algo sea más importante que Dios y la iglesia, pero hay situaciones en nuestra vida, como lo dije ahorita, que estamos sujetos a la carne, que quizás un domingo no podemos venir, pero ese no es el caso que yo estoy hablando. Estoy hablando cuando a nuestro corazón llega ese sentimiento de que ya no necesito venir aquí con ustedes. Y nosotros pensamos que esto fue a raíz del COVID. ¿Cuántos se recuerdan del COVID? El tiempo pasa, hermano, no se detiene. Y el COVID llegó o lo conocimos a finales del 2019. Ya estamos a mitad del 2024. Han pasado 5 años de eso. Parece que fue hace poco, pero ya han pasado 5 años de eso. Y aquí llegó a principios del 2020, sí, cuando tuvimos que cerrar los espacios, las iglesias. Pero eso indudablemente hizo de que algo que se movía en el mundo, que era lo que llamamos ahorita trabajar a distancia, llegara a la iglesia. Eso enfatizó a que la iglesia se dejara de reunir. Yo recuerdo, yo recuerdo que este mismo lugar, antes de irnos al shopping, este mismo lugar, venía el pastor, venía mi esposa y venía yo. Y hacíamos todo esto que usted ve aquí, pero sin personas. Todo, cables, el piano, el púlpito, la cámara, todo se hacía idéntico, pero no había nadie a quien predicarle en persona, solamente mi esposa y yo. Y nos parábamos de aquel lado por la cuestión de la luz y eso. Y es un tiempo que nadie, estoy seguro que nadie, o quiero pensar, es un tiempo que nadie quiere que vuelva, ese tiempo. Que nos vuelvan a separar a nosotros como iglesia o como sociedad. Y ahora el mundo funciona muy bien en ese dinamismo. El mundo
Si yo no tengo que ir a trabajar y hacerlo desde casa, chévere, perfecto. Si puedo, ya las cosas no necesito ir directamente a comprarlas, sino me meto un app y lo pido y llega a mi casa, perfecto. Pero no debemos acostumbrarnos a que eso sea así con la iglesia, con nosotros. Yo hace más de un año yo prediqué un tema muy parecido a esto. Hablaba de congregarse. Y yo decía en ese tiempo que nos acostumbramos a ingerir la palabra de Dios como una comida más que pedimos por internet, lo que me provoque, lo que consumo, y ya. Y no, cuando venimos a la iglesia es como cuando mi papá o cuando nosotros como padres le decimos al hijo, no es lo que tú quieras comer, es lo que yo te quiero dar. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, espiritualmente eso pasa en nuestra vida. Quizás no escucho lo que yo quiero escuchar, pero escucho lo que necesito escuchar. Aprendo lo que necesito aprender. Y el error es cuando queremos incluir a la iglesia en ese dinamismo de que yo lo puedo hacer desde la casa, ya yo puedo prender mi televisor, coloco YouTube y veo cualquier persona que esté predicando y me alimento. Ese es el error que nosotros podemos hacer, el error que nosotros podemos llegar como cristianos. Y voy más allá porque hay personas que quizás no hacen ni eso. Y eso sí, muchas cosas han cambiado en la iglesia, lo decía también en la predicación anterior, hace varios meses, no, más de un año, que todo ha cambiado, la manera en que se hace el culto, el dinamismo del culto, del servicio, la manera en cómo predicamos, el tiempo de predicación. Por eso las clases se dividen en 45, una hora, porque es el tiempo de atención que las personas tienen, efectivo. Pero lo que no puede cambiar es la palabra de Dios. Eso es lo que no debería cambiar. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que Dios no permite cambiar en su palabra, lo que Dios no permite cambiar es su palabra. Acabo de leer, Jesucristo es el mismo. Ahora Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, Jesús, se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si el verbo se hizo carne, yo puedo leer lo anterior como que el verbo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si el verbo es la palabra, yo puedo decir la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y yo no puedo cambiar la palabra. Y si, hermano, nosotros dejamos de congregarnos, o si nosotros pensamos que no es necesario congregarnos, automáticamente estoy cambiando la forma en que yo consumo la palabra. Porque sí, debemos tener una comunión diaria con Dios en lo secreto. La palabra dice que entremos a nuestro aposento. Pero en uno de los puntos que voy a leer más adelante, voy a ver que es solo una parte de nuestra vida espiritual, en nuestra relación íntima con Dios. Entonces la palabra de Dios no puede cambiar nunca. Y congregarnos está directamente conectado de cómo consumimos esa palabra. Los puntos que voy a dar en adelante, voy a hablar como unos 3 aspectos de lo que cómo se relaciona la iglesia. Primero, cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos y cómo la iglesia se relaciona con el exterior. Y hay algo la palabra iglesia en su nombre original es eclesía, que es asamblea. Entonces cuando nosotros hablamos, que yo creo que esto ya lo hemos dicho aquí, quizás usted dice, hermano, yo me lo sé, pero cuando nosotros hablamos de iglesia es asamblea. Cuando en el Antiguo Testamento usted ve la palabra asamblea, es la raíz de la palabra iglesia. Es una asamblea, un grupo de personas que se reúnen en un lugar, y en este caso para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy bien todo lo que pudimos escuchar como introducción.
Y quizás, como dice el pastor, quizás este no es mi predicación más larga, pero yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros. Entonces, ¿por qué asistir a la iglesia? El título de la predicación. Ayer yo tenía 5 puntos y antes de llegar aquí tenía 7, 2 más. Y primero, yo creo que es como un punto preciso y conciso. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si usted me llega a preguntar, hermano, ¿por qué asistimos a la iglesia? Simple y sencillamente porque es un mandamiento y lo dice la palabra. Y yo creo que esto es blanco o negro en este punto. Esto no tiene grises de que me puedo congregar de una forma o me puedo congregar de otra. No, esto es sí o no. Y yo creo que este texto puede ser como un antídoto para nuestro espíritu, para nuestras vidas. Cuando lleguen esas preguntas a nuestra vida y decir, ¿por qué debo congregarme? Acordarme, pues la Biblia dice que tengo que congregarme. Recuerdo cuando éramos niños y mi mamá iba a la iglesia y yo me tenía que ir a congregar porque mi mamá quería que yo fuera. Y porque mi mamá, no sé si está mal decía, pero iba hasta obligado iba. Y en este versículo el Señor nos trata como eso, me acuerdo yo como me trataba mi mamá. Me dice, no, pero es que usted no se manda solo, usted va porque yo voy. Y en este punto, por eso digo, es un punto tan conciso que no hay negociación con el Señor en este versículo. No es, Señor, que yo me puedo congregar así o asado. No, yo creo que el Señor aquí no negocia con este punto con nosotros. Y no hay cómo argumentar esto. Y usted dirá, es que ahora en este tiempo es muy fácil no congregarse. Y es verdad, es muy fácil, como le digo, todas las cosas que hay que hacer, o cómo podemos consumir la palabra y decir, no necesito. Y usted dice, eso es de hoy en día. Y no, hermano. Hoy en el siglo XXI vemos que eso es así, pero en Hebreos, lo que acabo de leer, en la iglesia primitiva, el escritor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen acostumbrados. O sea, en ese tiempo había gente que decía, ¿para qué me voy yo a congregar? No es nuevo, no es de, hermano, eso es después del COVID. No, eso no es después del COVID, hermano, eso siempre existió. El COVID lo enfatizó. El COVID dio como que el puntapié a algunos que quizás decían, lo pensaban y no lo decían. Porque ahora vuelvo con lo mismo. Empresas se dieron cuenta que lo más factible para ellas es trabajar desde casa porque no pagan alquiler, no pagan mantenimiento, no pagan. Y si la iglesia entra en ese mismo dinamismo, como se dice ahorita, tóxico, es el fin de la iglesia. No de la iglesia, ya hablo de la iglesia como local, de un grupo de personas, porque la iglesia es universal, la cabeza de Cristo nunca va a morir, pero un grupo de personas como iglesia local, cuando llegue a ese punto simplemente muere ese grupo de personas. Entonces, el primer punto es, ¿por qué debo congregarme, hermano? Porque la palabra dice que nos debemos congregar. Y ya, el primer punto. Y yo creo que si somos sabios con este punto, usted me podría decir, hermano, entonces no necesito otro punto. Amén. Si llegamos al punto de que con solo nosotros podemos decir, hermano, entonces yo entiendo y amén, no necesito saber más nada porque yo sé que debo congregarme. Pero no, hay otros puntos que quiero compartir con ustedes. Segundo punto, somos un cuerpo. Romanos 12:5 dice, si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo le pregunto, ¿usted es cristiano? Yo espero la respuesta sea sí.
Y si no es, el pastor siempre dice, nos busca al final y oramos. Ora el pastor, oramos nosotros. Pero si usted me dice que usted es cristiano, hermano, déjeme decirle que usted es parte de un cuerpo. Y el cuerpo no puede estar separado. Es una verdad de que siempre lo escuchamos. Y parece que no lo entendemos. A veces no lo entendemos. ¿Usted sabe para qué es este dedo pequeño? Más que para sacarse los mocos, metérselo en el oído. Si usted aprieta, mire la gran importancia de esto al sujetar las cosas. Este dedo, aunque nosotros digamos, yo puedo estar sin ese dedo. Mire, hermano, si agarro así, puedo perder bastante fuerza. Algo que nos distingue a nosotros como seres humanos de toda la creación es esto, el pulgar. El pulgar también, si yo no tengo el pulgar para agarrar las cosas es difícil. Entonces es tan importante el pequeño como el pequeñito como el pulgar. El dedo pequeño del pie, ¿usted sabe para qué sirve además de darse golpes en la noche? No sé si estoy equivocado si es solamente el dedo pequeño, creo que el dedo grande también, pero es el equilibrio. Si usted le quiere, si hay alguien aberrado en este mundo y le corta el dedito pequeño al otro, la otra persona no vuelve a caminar igual para toda la vida. No vuelve a caminar igual, se cae. Esos pelos de aquí de la nariz que a veces no sabemos para qué son, mire, hermano, eso lo protege para que no entre suciedad a la nariz. El del oído, todo nuestro cuerpo fue creado con un propósito, cada parte de nuestro cuerpo. Y si yo llevo eso a lo espiritual y yo digo, Señor, somos un cuerpo, hermano, no importa lo pequeño que usted se sienta, no importa que si usted dice, hermano, es que yo solamente llego aquí, hermano, usted es parte del cuerpo y es parte fundamental de este cuerpo. Usted es parte fundamental para que este cuerpo sea saludable, para que este cuerpo sea sano, para que este cuerpo camine. Somos parte fundamental del cuerpo. Y vuelvo a Romanos, dice, todos somos miembros los unos de los otros. Hermano, usted me complementa a mí. El pastor dice que cuando él está aquí, a veces nosotros lo bendecimos a él con nuestra presencia. Y así somos. Usted me bendice a mí, yo lo bendigo a ustedes. Somos un cuerpo y yo con usted, yo me siento completo. Nos sentimos completos como iglesia. Entonces, sencillamente, si yo me hago llamar cristiano, si yo digo yo soy cristiano, hermano, usted es un parte del cuerpo. Y ese es el otro motivo por que usted se tiene que congregar. Porque el cuerpo debe estar junto. Si no, se muere. ¿Han visto las cuando pasa que se cortan los dedos? Tienen que ir rápido a emergencias para que vuelvan a colocar ese miembro. Porque si no, se muere el miembro. Y en la vida espiritual es así. Cuando estamos lejos del cuerpo, corremos riesgo de morir espiritualmente. Número 3, la tercera cosa por la cual yo debo venir a congregarme. La unción de Dios se derrama en este lugar. Aunque usted quizás venga y diga, hermano, yo no siento nada de eso. Hermanos, la unción de Dios se derrama en este lugar cuando estamos juntos. Un salmo muy conocido, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna. Volviendo al punto anterior de que somos un cuerpo, hermano, usted se mete a su ducha, abre la regadera, por más pequeño la parte del cuerpo, el agua llegará y mojará todo su cuerpo. La unción, al yo estar en el cuerpo, esta unción que me habla, esta bendición que me habla el Salmo 133, si yo estoy aquí, por más que yo no lo sienta, yo voy a recibir esa unción. Yo me voy a ver beneficiado
de lo que hay aquí, solamente por venir y solamente por ser parte de una iglesia, por ser parte activa de la iglesia. Entonces nosotros aquí, cuando dice mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, nosotros podemos decir, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar en la iglesia juntos y en armonía. Podemos cambiar hermanos por iglesia. Hebreos 9, 11 y 15 no está ahí, pastor. Habla de que Jesús es el sumo sacerdote. Entonces aquí Aarón en este salmo es el sacerdote, y podemos ver cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Y lo que cae sobre Cristo caerá sobre todos nosotros. Lo que cae en esta iglesia, solamente por ser parte de la iglesia, por ser parte activa de la iglesia, por sentirme parte del cuerpo, esa unción caerá sobre mí. Pero hay algo también muy bueno que dice este salmo, y es los hermanos juntos y en armonía. En Venezuela hay una cosa que un dicho, imagino que en varias partes de América puede ser, que dice: estamos juntos pero no revueltos. Miren, en la iglesia estamos juntos y estamos revueltos, y estamos en armonía. Los motores de los carros, para que él funcione, hay dos engranajes fundamentales. El que lleva la fuerza, son dos engranajes grandes. Uno que es el cigüeñal, para el que pueda entender, y otro el que abre y cierra la entrada de gasolina, en este caso, y aire al motor. Esos engranajes caben siempre, pero esos engranajes tienen dos puntos que se llama el tiempo del carro. Si esos dos puntos no están juntos, el carro o no enciende o anda fallo. Entonces, si la iglesia está junta pero no está en armonía, ese carro no prende o ese carro anda fallando. Nosotros como iglesia, más de andar juntos, tenemos que andar también en armonía. Entonces, ¿por qué yo necesito venir a la iglesia? Porque yo necesito crear una armonía con mi hermano. Yo necesito entenderme con mi hermano. Yo no puedo estar en armonía con alguien con el que no comparto. Yo no puedo estar en armonía con alguien con el que no veo. Y bueno, yo di el ejemplo del motor. Yo creo que era más fácil con esto. Esto suena bonito porque todas están afinadas como tienen que estar afinadas. Si yo suelto esta, eso ya va a dejar de sonar bonito, solamente porque una no esté en armonía con las demás. Y la Biblia dice que cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Entonces yo necesito estar aquí para estar en armonía con usted. En el Pentecostés, Hechos 2, 1 al 4, está ahí, pastor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu daba de que hablasen. Imagínense lo bonito, lo impactante que fue eso. Dice que entró un viento que movió todo. Yo me imagino que fue como decimos en Venezuela, un ventarrón que si en ese tiempo hubiera tenido tapas de zinc, se llevan la tapa de zinc, el viento que hizo. Ahora usted imagínese los hermanos que Hebreo habla, que tienen por costumbre no congregarse, recibieron lo que el Espíritu Santo cayó ahí. El Espíritu Santo llegó aquí después a mandarle un poquitico de viento a aquel que se quedó. Yo necesito venir a la iglesia, porque si llega el viento fuerte, yo necesito estar dentro de la iglesia. Si ese viento llega y yo no estoy en la iglesia, hermano, no me llega pero ni el fresquito. Por eso yo debo estar unido.
Juan 17, 21 y 23, 21 al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. A Jesús le importa tanto la unidad porque Jesús dice, mira, la Biblia nos dice aquí, Jesús nos dio su gloria para que seamos uno, no para que seamos dos, o para que seamos tres, o para que seamos 100. Jesús nos dio su gloria para que seamos uno. Y al ser uno, Jesús dice, el mundo creerá que tú me enviaste. Cuando nosotros somos uno, aquí empieza lo que la iglesia hace con el de afuera. Al nosotros ser uno, la Biblia promete de que las personas afuera sabrán que Dios envió a su Hijo amado. El solo hecho de que usted esté aquí, la Biblia me dice, si yo lo creo, es que el mundo va a creer que Jesús es Cristo. Y la gloria que nos dio, la gloria nos dio para que seamos uno. ¿Usted ha sentido alguna vez que no encaja en un trabajo? Así como que no me cae bien nadie en este trabajo, o yo no le caigo bien a nadie, o hasta en la misma familia, así como que no me llevo con mi primo, con mi tío. Hermano, en la iglesia podemos tener esa afinidad perfecta porque Dios ha dado su gloria para eso, para que nosotros seamos uno. No importa si en el mundo quizás sentimos que no encajamos, este es el lugar donde usted encaja, este es el lugar donde yo encajo. Entonces, el tercer punto es que la unción de Dios se derrama en ese lugar. Por todo esto que vimos, la unción de Dios se derrama cuando estamos juntos. Un cuarto punto es el de la seguridad. ¿Cuántos han escuchado? En la unión está la fuerza. En Lucas 15, voy a leer a partir del versículo 4, pastor. Ahí está desde el 1, pero voy a leer desde el 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese capítulo habla de 3 parábolas. Habla del hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida. Y vemos con cuán amor y con cuán insistencia el Señor busca a aquel que no está en el grupo. Como el Señor busca a aquel que no está aquí. ¿Y por qué digo que nosotros debemos venir a la iglesia por seguridad? Porque cuando nosotros somos muchos, somos fuertes. La Biblia dice de que diga el débil fuerte soy, ok, pero cuando nosotros somos, voy a llevar esta analogía al mundo natural. ¿No han visto en esos documentales cuando está un león esperando una presa y tiene hambre y quiere comer? ¿A cuál agarra? A la que está solita, a la que se quedó atrás, a la que está por fuera. Y lo que acabamos de leer, el Señor dice, mira, se me escapó una oveja, tengo que irla a buscar porque está corriendo peligro. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, lo que predicó el pastor la semana pasada. Hay unas versiones que dice,
Sed prudentes. El pastor dijo que si preguntaba en la tarde quién se acordaba, yo me acuerdo. Me acordé del título. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. Ese diablo, ese león rugiente, cuando tiene hambre, agarra aquella ovejita que anda sola. Y en el mundo natural es así. Y yo, Señor, no necesito, no te lo reveló carne ni sangre, pero es que es algo tan sencillo de que sí, usted busca en YouTube un león buscando, cazando y agarra es la que está sola. Y el Señor me dice lo mismo. Mira, que la que está sola la busco. ¿Por qué? Porque anda el león rugiendo y buscando a quien devorar. ¿Y por qué cuando somos muchos tenemos seguridad entre nosotros mismos? Porque, vamos a decirlo de esa manera, porque estamos en manada. Estamos en manada, estamos dentro de la iglesia. La semana pasada nos invitaron fuimos a una parrillada, un barbecue. Después que hicieron la carne, nos fuimos adentro. Está haciendo un día muy bonito, pero está haciendo un poco de frío. Y de repente se para uno de los primos de nosotros y dice: voy a apagar la parrilla. Y teníamos como 2-3 horas adentro y esa parrilla estaba encendida fuerte. Y le tuvo que caer con agua para apagarlo. Y yo recordé en el campo, por allá, cuando que por allá yendo para Falcón, Estado Falcón en Venezuela, mis tías, mis tíos, gente de campo, no había cocina gas, todo era leña. Junten los carbones porque se apagan. Si usted quiere apagar un carbón, sáquelo del fuego y se apaga. Un carbón unido jamás se va a apagar. En nuestra vida espiritual somos como esos carbones. Entre más lejos estemos de la llama, hay más probabilidad de apagarnos. ¿Por qué yo debo venir a la iglesia? Hermano, porque yo necesito seguir encendido. Amén. Sí, quinto punto. Ya el cuarto fue de que necesito protección, necesito protegerme como iglesia y así seguir, protegerme de ese león rugiente. Que ojo, protege el Señor, pero estamos todos juntos. Quinto, lugar para compartir con mis hermanos y suplir necesidad. Hermano, por nuestro estilo de vida, prácticamente yo a todos yo los puedo ver el domingo. Entonces yo necesito venir a la iglesia para estar con usted, para compartir con usted. Si no es así, usted y yo ni nos conociéramos, porque nuestro estilo de vida, nuestros trabajos son distintos. Yo con usted no concuerdo en otro sitio, si no es aquí. Porque esa es la sabiduría y lo especial del Señor, que agarra de todas partes del mundo, en este caso, porque somos una iglesia hecha de migrantes, pero que el Señor tomó a personas de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, nos entendemos en el español, y nos puso todos juntos en un solo lugar para que le adoráramos. Esa sabiduría y esas cosas inexplicables de las que habla la Biblia, que el Señor que el Señor trabaja. Hechos 2, 42 al 46 dice, el 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Luego viene un subtítulo que dice: la vida de los primeros cristianos. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay una frase que decimos comúnmente aquí nosotros, es que, hermano, aquí no venimos a socializar, aquí venimos a adorar a Dios. Pero yo creo que nosotros podemos cambiar esa frase y decir, amén, así es, pero yo vengo a adorar a Dios junto a mis hermanos. Gracias. Obviamente esto no es un club social, pero hermano, es el lugar donde yo puedo compartir con usted. Al salir, tomar un café, comer una galleta, abrazarlo. Sí, no es un club social, pero es el lugar que el Señor nos ha puesto y nosotros podemos convivir juntos porque nos amamos. Usted, estando juntos, yo puedo ser confrontado por un pecado o alguien ore por mí, pero si estoy solo, ¿cómo puede pasar eso? Y la vida de los primeros cristianos iba más allá del templo, porque dice que iban a sus casas. A veces nosotros salir de aquí, vamos a almorzar en un sitio, o Bárbara a veces va para la casa algunos días dentro de la semana. Pero ojo, no solo en la casa, primero era en el templo. Decía, perseveraban en el templo y partían el pan en las casas. O sea, hay una relación más allá de estas cuatro paredes como iglesia, que quizás no somos todos por el estilo de vida, pero sí tenemos esa comunión entre nosotros. El pastor un día dio un ejemplo, aquí ya hablando de personas que no son cristianas, de que, no sé si mal recuerdo, que iban personas a la iglesia y hubo un hermano como que, pastor, pero ellos vienen solo como por un interés. Y el pastor es que lo corrigió, o lo, como decimos, le echó un parado o algo. Pero yo estaba pensando en eso y me acordé de Oseas 11:4. Creo que es 11:4, que dice que el Señor nos trajo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, y que fue como aquel que da comida, aquel como que ayuda. Y yo digo, Señor, amén. Si una persona viene a este lugar con la excusa de que necesita ayuda, quizás para encontrar un contacto para un empleo o para buscar una ayuda, amén. La iglesia está para ayudar. Y si esa es la cuerda de amor que usa el Señor para traer a alguien a la iglesia, amén, que así sea. Hay personas que llegan a la iglesia con su necesidad espiritual bien establecida, de decir, yo necesito una iglesia porque me necesito congregar. Pero hay personas que entran por esa puerta, quizás nosotros decimos, ay, se viene con otro propósito. Amén, pero que venga para acá. La Biblia, Dios nos trae con cuerdas de amor. Quizás no llega abatido, con dolor o algo, quizás llegó tranquilo. Y amén, el Señor así. ¿Cuántas personas no han llegado hacia las iglesias? Y amén, y están en iglesias firmes. Entonces, yo debo venir a la iglesia porque es el lugar donde yo puedo compartir con ustedes y suplir necesidad de alguien más. Quizás hay alguien que nunca ha venido a la iglesia y de repente nosotros tenemos una ayuda para esa persona. Más allá de lo espiritual, una ayuda física, una ayuda con otra cosa. Y la iglesia también está para eso. No lo voy a leer completo, pero Lucas 10, 25 al 37 habla del buen samaritano y siempre lo hemos escuchado. Un hombre fue asaltado, un judío fue asaltado y llegó el buen samaritano, lo cuida, lo cura y lo lleva al mesón y le dice al mesonero, cuídalo y cuando yo regrese te pagaré. Y hay muchas predicaciones sobre eso y nosotros podemos ver muchos puntos de vista, pero lo interesante de esto es que aquellos que se hacían llamar iglesia, por así decirlo, que era el sacerdote y el levita, no ayudaron al necesitado. Y vino el samaritano y lo lleva al mesón, y aquel que no es iglesia fue el que curó y ayudó a esa persona. Y este pasaje, por lo que entiendo, era un lugar, la carretera por donde pasó, quizás es una parábola, sí, pero la carretera al que el Señor se refería, Jesús, quizás era algo peligroso. Y quizás había muchos mesones para que las personas no fueran de noche a caminar por ahí, sino que como comúnmente ahorita nosotros manejamos de noche y decimos, mira, estoy cansado, necesito pararme en una estación de servicio, descansar porque el camino es peligroso.
quizás el Señor se refería a algo parecido así. Entonces la iglesia debe ser como ese mesón, un lugar de resguardo, un lugar de paz, un lugar donde las personas puedan ser sanadas en medio de un mundo caótico. Y en la calle, ese hombre iba a morir, pero el buen samaritano lo agarra y lo lleva. Mira, necesito llevarte al mesón. Aquí es donde van a llegar muchas personas heridas, muchas personas con necesidad. Y el corazón de la iglesia, aunque parezca loco, tiene que parecerse al del mesonero y no al del levita ni el sacerdote. Tiene que ser una iglesia dispuesta a ayudar. Y este era otro punto que antes de empezar, ya la predicación iba a terminar aquí, pero antes de empezar, es el lugar donde yo puedo alabar a Dios y adorarlo juntos con ustedes. ¿Quién se recuerda la historia de Gedeón? Jueces 7, no está ahí porque eso fue a lo último. Gedeón, el Señor baja el ejército de Gedeón a 300 personas. Y Gedeón dice, vamos a ir de 100 en 100 y vamos a, parafraseando, vamos a alabar todos a la misma vez. Y lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor hizo por medio de la adoración conjunta, los madianitas, que eran miles y miles más que ellos, se confundieron, se atemorizaron y ellos mismos se mataban entre ellos mismos. Y era por una adoración en conjunto, por una alabanza en conjunto. Yo necesito venir a la iglesia porque Dios derrama su poder en medio de la alabanza cuando usted y yo adoramos juntos. Lo que nosotros hacemos temprano, que a veces decimos, es que no sentí la presencia de Dios, o nos sentimos desanimados o algo. Es un poder tan grande que hay en eso cuando nosotros todos alineamos todo nuestro espíritu, todo nuestro ser, alabar juntos. El Señor hace grandes cosas en nuestra vida. Y es el lugar, y a veces pensamos que el Señor solamente puede librar nuestra vida, que el pastor ore por mí. No, en medio de esa alabanza, hermano, crea que el Señor puede cambiar algo en su vida. Cuando le entregamos a Dios todo nuestro corazón y hacemos las cosas sinceras para Él y adoramos de una manera sincera, en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Y creo que Efesios creo que es el que dice que hablemos entre nosotros con salmos e himnos. El escritor de los Hebreos también nos insta a que nosotros adoremos juntos, cantemos. No solamente vengamos acá, escuchamos la palabra, sino que también la alabanza necesita que todos estemos juntos y en armonía. Y yo también necesito venir aquí porque es donde voy a escuchar la palabra de verdad. Pablo le decía a Timoteo que predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Vamos, fuera de tiempo, es cuando ayudamos a alguien en la calle, vamos a tomarlo de esa manera. Cuando el pastor va a un sitio, no es el tiempo de predicar, no es el tiempo de la iglesia, pero el pastor nunca deja de ser pastor. Nosotros nunca debemos dejar de ser cristianos. Pero, ¿qué es eso de predicar la palabra a tiempo? Es aquí. Predica hoy, a esta hora, es el tiempo de predicar la palabra. Entonces yo debo venir a la iglesia porque necesito escuchar palabra de Dios y palabra de verdad. Amén. Y como dije, ya la predicación hubiera terminado hace rato, pero esto hoy el Señor me lo dio. Y no es por casualidad, pero este sí quiero buscarlo. Creo que está en Lucas, porque es para encontrarlo primero, hermano. Lucas. ¿Por qué debo venir a la iglesia de Dios? ¿Por qué debo venir a la iglesia con ustedes? Y no es casualidad, hermano, pero no sé si esto se ve, pero por esto, por lo que hoy vamos a hacer. El pastor siempre dice que usted nunca va a ver eso en la calle. Usted nunca va a ver
la comunión. Usted nunca va a ver el partimiento del pan en la calle. Hay muchos versículos que hablan sobre la cena del Señor, pero creo que es en Lucas. Ok, sí, Lucas 22. Lucas 22 desde el versículo 14 en adelante. Para que todos lo leamos y sea como una manera de introducción también a la cena, la Pascua, la comunión. Lucas 22, 14 dice, si lo tienen, amén. Cuando era la hora, esto fue Jesús, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús dice: tomad esto, repartidlo entre vosotros. Jesús no dijo: toma un pan y vete a tu casa y cómelo solito. El mismo Pablo dice que él recibió esto del Señor, que tomó el pan y lo repartió. Yo debo venir a la iglesia para disfrutar esto que vamos a hacer hoy. Y ya queda parte de nosotros. Pablo dice: pruébese cada uno a sí mismo. No estoy hablando ni voy a hablar si podemos o no podemos, quién o no, porque no somos jueces ni nos libre Dios de eso. Ya ahí, como dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Pero esto es algo que no lo vamos a encontrar en la calle. Esto es algo muy digno y especial que solamente lo podemos hacer nosotros como iglesia. No es algo que se puede hacer en la calle con un alboroto. Algo que podemos hacer íntimo del Señor con nosotros. Y como dije al principio, si desde el primer punto, cuando escuchamos que debo congregarme porque es mandato de Dios, solamente por eso, si nuestro espíritu, si nosotros en ese momento decimos amén, no necesité otro punto porque ya entendí que necesito congregarme, amén, que así sea. Pero recordemos todo eso, porque las cosas que debemos recordar para congregarnos. Y que si esa pregunta llega a nuestras vidas, como lo dije, esa pregunta llegó a mi vida, y la primera vez que llegó, tristemente no escribí la predicación. Esa pregunta llegó a mi vida y tristemente lo que dije es cierto: ¿para qué congregarme? Esta vez esa pregunta llegó a mí, pero para preparar esto y para bendecir mi vida, no para volver atrás. Y que cuando esta pregunta llegue a nuestras vidas, podamos acordarnos de cualquiera de estos puntos. Y yo estoy seguro de que escudriñando vamos a encontrar más y más puntos por cual nosotros venir aquí a la iglesia. Pero que el Señor bendiga y haga mella en nuestra vida en cualquiera uno de estos puntos que recordemos hoy. El pastor, como lo dijo la semana pasada, quizás en la tarde no nos acordemos, pero yo creo que esta pregunta sí nos podemos acordar fácilmente. ¿Por qué debo venir a la iglesia? ¿Por qué no debo venir a la iglesia? Y yo creo que yo también vengo porque soy agradecido por Dios. También debemos tener esa respuesta en nuestra vida, y la tengo yo también, viendo, después de decir ese último punto, yo vengo a la iglesia también porque soy agradecido por lo que Dios hizo por mí, y por su muerte y por su resurrección. Y hoy que vamos a recordar esa muerte y esa resurrección, estoy más agradecido aún. Y quizás ese es otro punto: ¿por qué venir a la iglesia? Porque soy agradecido y estoy agradecido. Amén. Estemos sobre nuestros pies.
Vamos a orar para despedir. Espero que haya sido de bendición para ustedes, también como fue para mí. Una enseñanza sencilla y obvia, porque los puntos estoy seguro que lo hemos escuchado muchas veces, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y siempre, por más que un versículo sea muy sencillo, por más que una predicación sea sencilla, yo sé que el Señor bendice y hace grandes cosas por medio de su palabra. Señor Jesús, Padre, papá, gracias Dios por tu palabra, Padre. Gracias Dios por lo que hablaste, papá, durante la semana. Que esto tan sencillo, Señor, también quede en el corazón de mis hermanos, Señor, así como en el mío, Dios. Que esta palabra quizás tan sencilla, Señor, tan obvia, Padre, tú me hiciste entender que por más obvia que sea, Señor, muchos cristianos que no ven esa obviedad, Señor, y vuelven atrás, Señor, y volvemos atrás, Padre. Ayúdanos a entender que aquí en medio de esta, Señor, tu iglesia, en medio de esta asamblea, en medio de este lugar donde estamos todos, Señor, reunidos, tú, Padre, derrama tu bendición, Dios. Derrama, Señor, vida eterna, Padre. Oh, cuán hermoso, Padre, es cuando habito con mis hermanos, Señor, juntos, Señor, y en armonía, Padre. Gracias porque diste tu gloria para yo ser uno con mis hermanos, Padre. Tu palabra dice también de que estamos pegados a ti, Señor, como ramas, Señor. Y que yo no puedo llevar fruto solo si no permanezco en ti, Señor. Pero al permanecer en ti, Señor, también permanezco con mis hermanos, porque todos somos ramas, Señor, de esa vid verdadera que eres tú, Señor. También, Señor, gracias porque puedes suplir necesidad al venir acá, Señor. Yo puedo suplir una necesidad al venir acá, Padre. Puedes usarme para bendecir a alguien más. Puedo alabar, Señor, con mis hermanos juntos. Y puedo, Señor, recordar tu muerte, Padre. Puedo comer el pan, Señor, tomar la copa. Porque como lo dice tu palabra, lo haremos hasta que tú vengas, Señor. Y entender que simplemente es un mandato, como dice Hebreos, que no me deje de congregar, Señor. Y más porque ya tú vienes, dice esa palabra, Señor. Más aún, Señor, cuando el tiempo se acerca. Yo debo congregarme porque tú vienes, Padre. Yo debo congregarme porque ya tú estás cerca, Señor. Yo debo congregarme porque tu palabra dice, Señor, que ese día que espero, Señor, todo anhelemos, Padre, está cerca, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te adoro, te bendigo, Padre. Toma este lugar y bendice a mis hermanos, Señor. Y toma, Señor, la comunión también y bendícenos, Señor, con ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.